Vamos a hablar de genios y locuras. ¿Y por qué este tema? Para mí ha sido una preocupación siempre el tratar de desestigmatizar la enfermedad mental. De alguna manera, yo a lo largo de mi vida profesional he tenido la oportunidad de conocer personas extraordinarias, brillantes y algunas veces hasta geniales. De lo que yo voy a hablar aquí es de personas que han tenido una enfermedad psiquiátrica, pero que han destacado en su cometido, en artes, pintura, en literatura, en ciencias, y han sido enfermos, pero han tenido esa vía de destacar y resaltar en los cometidos que tenían. Eso es muy importante. Pero tengo que decir que la idea no es mía. Yo recibí la inspiración porque mi maestro, la persona con la que yo tuve la fortuna de formarme, que fue el profesor Vallejo Nájera, ya escribió hace muchos años un libro que se llamó Locos Egregios, y en el que hablaba de una serie de personajes, pues como yo voy a hablar hoy, con patología psiquiátrica, pero brillantes en sus cometidos. Él hablaba de unos cuantos, algunos de ellos yo los voy a abordar aquí hoy. Se ruega apaguen los teléfonos, todos. Eso lo dicen en el cine, ¿eh? Así que lo digo yo también. Yo ya he apagado el mío, que se me había olvidado también. Bien, decía que el profesor Vallejo Nájera ya habló de en su libro. Yo algunos temas los sé, parte de la bibliografía los sé de él y otros los he obtenido por otros lados. He estudiado un montón de personajes políticos como Hitler, a la reina Elizabeth de Austria, más conocida por Sisi, a Abderramán III, a Juana I de Castilla, más conocida por Juana la Loca, pero sería muy largo. He tenido que cambiar. He tenido que cambiar la presentación y limitar por motivos de tiempo solamente a algunos personajes. Voy a no demorarme más en empezar para que me dé tiempo a hablar de todos, al menos un poquito. Bien, el primer personaje del que voy a hablar es un literato, es Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue probablemente el escritor más importante de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos. Hemingway nació en Oak Park, un pueblecito cercano a Chicago, en Illinois, y de una familia acomodada. Ya desde pequeño era una persona muy intrépida, muy echado para adelante, muy aventurero, y bueno, pues no muy buen estudiante. Era un estudiante mediocre, no iba como podía, y cuando terminó la enseñanza secundaria que se hace en Estados Unidos, decidió dejar de estudiar y se puso a trabajar como reportero. Él había participado en el instituto, allí en la secundaria, en la revista del instituto, y tenía alguna experiencia en escribir. Y se dedicó pues a estar de reportero en su pueblo, en Oak Park, de un periódico de Kansas, el Kansas City Star. Y bueno, ahí fue ganando su dinerillo, sus cosas, pero justo coincidió que él tenía 15, 16 años, estalló la Primera Guerra Mundial. Él intentó alistarse en el ejército americano para ir al frente europeo, pero no le admitieron por problemas en la visión. Era colega mío. Yo también los tengo y no sé si tan graves como él, pero desde luego lo suficiente. Con lo cual, bueno, pues él lejos, en ese espíritu aventurero e intrépido de ir para adelante y de viajar y de conocer, lo que hizo fue apuntarse a la Cruz Roja, y entonces le destinaron dentro de la Cruz Roja como conductor de ambulancias en el frente italiano. Le hirieron gravemente, le repatriaron a Estados Unidos, siguió trabajando en este periódico, y por iniciativa de un escritor, entonces también periodista, John Dos Passos,
le sugirió que por qué, en su afán de conocer y aventurarse, no se marchara a Europa. Él se vino a Europa, se vino a París como corresponsal de ese periódico, y en París empezó, bueno, pues sus andanzas por Europa. Conoció a muchos autores, pintores como Picasso y otros escritores como Truman Capote y tal, y bueno, pues se situó en el periodismo europeo. En ese periodo que estuvo en Europa, que era ya 1920, vino a España, vino en 1923, visitó los Sanfermines y se quedó fascinado. Y repitió en 1924 y 25. Bien, fruto de este conocimiento y de la fascinación que le producían los Sanfermines, escribió el primer libro, porque hasta entonces lo que había escrito eran artículos y ensayos. Escribió el primer libro, que lo llamó Fiesta, y a partir de ahí empezó a venir más veces a España, se marchó a Estados Unidos, se instaló en Florida, pero volvió a España para la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española estuvo en Madrid, en el frente de Madrid, en el asedio de Madrid, los 3 años del asedio, en un hotel muy famoso donde estaban todos los corresponsales de prensa extranjeros, que era el Hotel Florida, que está en la Plaza de Callao de Madrid, donde ahora hay un edificio del Corte Inglés, y ahí conoció a la que fue su segunda esposa. Salió ileso, a pesar de estar presente en la batalla del Ebro y de estar presente en el asedio de Madrid, de estar en primera línea en muchas ocasiones. Cuando terminó la guerra se volvió a Estados Unidos y en 1944 vuelve a Europa para ser corresponsal de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Le iba a la marcha, como ven. Estuvo en Londres y se fue con las tropas aliadas para el desembarco de Normandía. Presenció el desembarco de Normandía, la entrada de los aliados en París, y ya se quedó por allí. En 1940 se instala en Cuba, donde, bueno, por afinidad con el régimen, él era de unas ideas socialistas, progresistas, se quedó allí hasta finales de los años 50, 58, 59. Y ya en los años 58-59 se marchó a Hidalgo, que era un pueblecito donde él había tenido familiares, y se instaló ahí y ahí se quedó. Entre medias, su espíritu aventurero hizo 2 viajes a África. El primero a Tanzania, donde visitó los parques de Tarangire, el Ngorongoro, el lago Maniara. Tuvo una disentería amebiana brutal, tuvieron que evacuarla a Kenia y casi se muere, pero no se murió. En el segundo viaje a África, que fue ya 20 años después, en 1953, que fue al Congo con su 4ª mujer, que esa es otra, se casó 4 veces, pues quiso hacer una fotografía de las cataratas Murchison, y la avioneta en la que volaba para hacer las fotografías se estrelló, sobrevivió. Vino a recogerle otra avioneta y cuando estaba despegando con el herido para llevarlo al hospital, se incendió y se estrelló y siguió vivo. Decía, de la marinera, lo que sobrevivió a 3 guerras, estando en los frentes de batalla, sobrevivió a una amebiasis que en los años 30 era prácticamente mortal y sobrevivió a 2 accidentes de aviación. Pero toda su resistencia se fundió porque él heredó de su padre una enfermedad que se llamaba la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad que se produce por un exceso de hierro en sangre, y ese exceso de hierro en sangre lo que ocasiona es que se deposita en órganos vitales, en el hígado, en el páncreas y en el cerebro. Eso le produjo un deterioro físico brutal, que junto a un deterioro mental que estuvo ocasionado porque él era una persona muy bebedora, siempre fue una persona que bebió en exceso, pero en el periodo de tiempo que estuvo en Cuba
era un frecuentador habitual de dos sitios que son emblemáticos en La Habana, la Bodeguita del Medio, que es la cuna del mojito, y el Floridita, que es la cuna del daiquiri. Y se tomaba todos los mojitos y todos los daiquiris del mundo. Entonces, la hemocromatosis junto con el alcoholismo que tenía le deterioraron muchísimo físicamente, pero le deterioraron mentalmente y empezó a desarrollar un cuadro paranoico, una paranoia en la que él se sentía perseguido por el FBI, pensaba que tenían monitorizados todos sus pasos, lo pasó muy mal, lo tuvieron que ingresar en una clínica muy emblemática que hay en Minnesota, en Rochester, que es la Clínica Mayo, y estuvo varias semanas allí, recibió tratamiento farmacológico, recibió tratamiento con terapia electroconvulsiva. Todo esto a él le generó un profundo estado depresivo, de melancolía. Él, que había sido un aventurero y un viajero, el no poderse mover, el estar ya condicionado, sentirse perseguido, tuvo una depresión brutal. En una ocasión le pillaron en la cocina de su casa con una escopeta a punto de dispararse, llegaron a tiempo, le ingresaron de nuevo, volvieron a tratarle de nuevo en la Clínica Mayo, pero en la segunda vez que lo intentó consiguió su propósito y se